Bienvenidos queridos oyentes. Hoy les traemos un episodio donde hablaremos sobre gran variedad de cuentos latinoamericanos que nos ayudarán a comprender algunos tipos de géneros literarios. Estamos acompañados de dos estudiantes de quinto año, Kiara Funes Bustos y Candelaria Lepidi. Sin más, comencemos. Hoy nos vamos a enfocar en 4 géneros: el realismo mágico, el fantástico y el maravilloso. A continuación, la señorita Kiara nos va a explicar estos 4 géneros. El realismo es el género que tiene la tendencia de representar las cosas tal cual es la realidad. Su auge se registró en el siglo XIX. Esta es una corriente filosófica, artística y literaria que tuvo expresiones en muchas actividades humanas, como la pintura, la literatura y el derecho. Algunas características del realismo son la búsqueda de la reproducción casi exacta de la realidad. Está centrado en las personas, sus características, problemas. Las descripciones son detalladas para lograr cierta igualdad con la realidad. Ejemplos de este género literario son Los jefes de Vargas Llosa, Lila y las luces de Iparraguirre y Nos han dado la tierra de Rulfo. Dentro del relato Los jefes nos encontramos con un narrador intrahomodiegético deficiente. Este cuenta la historia de cómo un grupo de estudiantes decide hacer una huelga estudiantil tras la decisión del director de realizar los exámenes finales de sorpresa. Un dato curioso de este cuento es que el autor nos cuenta un hecho real de su infancia. Asimismo, el autor abarca temas como la injusticia, la protesta, la unión y el objetivo común. Lila y las luces de Silvia Iparraguirre, que relata cómo es el día de Lila y su familia en la zona rural, cuidando de los animales y estudiando en un colegio donde va caminando con su hermano. Podemos ver la pobreza que hay cuando cenan solo una tortilla o tienen que usar un elástico para arreglar una puerta. El narrador del cuento es estradigético, heterodiegético y equisciente. También se nombra el Anchimayén, que es un ser mitológico de la creencia mapuche, que vive en las cuevas. Se creía que si te lo cruzabas y te iluminaba, te daba mala suerte o podía quitarte la vida. También tenemos Nos han dado la tierra de Juan Rulfo, que relata cómo un grupo de personas se les dio un terreno llamado llano. El cuento transcurre en México, luego de 10 años de la Revolución Mexicana, donde se entregaban las escrituras de las propiedades a las personas. Hay un solo narrador que es intra-homodiegético y equisciente. Como particularidad tenemos el significado de este relato para el autor, porque cuenta cómo lo afectó la revolución y las consecuencias que trajo. Finalizamos con el género realismo. Aquí pudimos ver 3 ejemplos de este género. Ahora nos vamos a adentrar al realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que se remonta en los años 30, aunque su apogeo fue entre 1960 y 1970. Este género literario surgió en América Latina y recibió su nombre por Arturo Uslar Pietri, un escritor venezolano. Aquí, lo mágico se presenta como algo cotidiano. En este se intenta agregar elementos de nuestra normalidad y darle una representación fantástica. Un ejemplo de este género es Un señor muy viejo de Gabriel García Márquez. Algunas características de este género es la observación de la realidad. El narrador no ofrece explicaciones sobre los hechos insólitos, normaliza las peculiaridades. Los personajes no muestran sorpresa ante los hechos y fenómenos no cotidianos para nosotros. La ficción es muy desarrollada aquí. El cuento escrito por García Márquez, un señor muy viejo con unas alas enormes, nos va a ayudar a entender este género. Este abarca temas como el oportunismo y la pobreza. Relata la historia de un anciano con alas que cae en el patio de una pareja, y ellos lo ven como un ángel. Al poco tiempo, miles de personas van a presenciar esta rareza, asombrados con su aspecto, y la pareja residente allí aprovecha la oportunidad para ganar dinero.
Tiempo después la familia, gracias al dinero conseguido a través del ángel, construye una casa y abandona sus empleos. Con una nueva novedad en el pueblo, la mujer araña, el anciano ya no tiene público, y poco a poco brotan sus plumas y su salud mejora. Finalmente vuela hacia el cielo y recupera su libertad. Una particularidad que tiene este cuento es que en el relato se menciona que el latín es la lengua de Dios. Hoy en día, el único lugar donde el latín es una lengua oficial es el Vaticano, la capital de la Iglesia Católica. Perfecto, ahora la estudiante Kiara nos va a explicar en qué consiste el género fantástico. Este es un género literario en los cuales los principales elementos son irreales y sobrenaturales. Este incluye personajes, situaciones o escenarios que nunca podrían suceder en la vida real. Lo principal es no priorizar las representaciones realistas. Algo importante en este género es el hecho de que es frecuente que se empleen como escenario muchos tipos de mundos. Algunas características del género fantástico es que se puede dejar de lado las leyes físicas y normas convencionales, tales como el que un personaje pueda volar. Los elementos sobrenaturales que crean una ruptura con la realidad son normales acá. Estimula la imaginación del lector. Es frecuente la metamorfosis, alteraciones en el tiempo y espacio, como los viajes en el tiempo. Tiene origen en la mitología y los relatos antiguos. Este inventa nuevas criaturas fantásticas. Un ejemplo de este género es el relato de Chuck Moll, escrito por Carlos Fuentes. Este posee dos tipos de narradores en la historia. Uno intra-homodiegético deficiente y otro intra-autodiegético deficiente. Este relata la historia de Filberto, un hombre que adquirió una estatua del Chuck Moll, que al paso de los días, cuanto más aumentaba la lluvia e inundaciones, iba cobrando vida. Al tiempo, el pobre señor se convirtió en un esclavo de la estatuilla, que le exigía agua para poder vivir. Filberto entonces decidió un día escapar, pero en su viaje resulta muerto. ¿Por qué? Ahogado o asesinado por el Chuck Moll. Una particularidad de este relato es que gira en torno al Chuck Moll. Este es un ser creado por la cultura azteca, que viajaba en el tiempo según ellos y actuaba como un mensajero. Y por último, pero no menos importante, vamos a entender cómo actúa el cuento maravilloso. Tenemos a Juan Darien de Horacio Quiroga. Es un cuento fantástico maravilloso que relata cómo una madre que había perdido a su hijo adopta un tigre, el cual es transformado en niño por una serpiente. Es criado como un humano más, va al colegio, se relaciona y tiene sentimientos, hasta que su maestro descubre que era un animal salvaje y decide llamar a un cazador, el cual lo tortura y lo mata, pero el tigre en él sigue vivo. Luego de que la mujer lo acusara, él volvió a su forma original, donde mantenía el habla, el razonamiento y las habilidades de las manos. Se une a una manada y mata al domador en venganza de lo que le había hecho pasar. En este cuento tenemos un narrador extradiegético, heterodiegético y omnisciente. Este se define por el carácter de lo que pertenece a la sobrenaturalidad, al mundo de la magia, a las hadas, un mundo donde lo imposible parece posible. Muchos de los seres tienen grandes poderes, tienen objetos mágicos como espadas y anillos. La mayoría de las veces, el antagonista intenta asesinar a nuestro héroe, que tiene que pasar varias pruebas para salvarse. El espacio y tiempo en este movimiento literario es indefinido, tiene el único objetivo de entretener. Algunas características del género maravilloso son los elementos mágicos y marco indefinido, como he dicho antes. Además, no se respetan las leyes de la naturaleza. Las características de las personas se exageran, como el héroe es muy bueno o el villano es muy malo. La apertura y el cierre son siempre con las mismas frases. Había una vez, eras una vez, vivieron felices por siempre. El personaje principal que siempre hace las cosas correctas con un objetivo correcto. Siempre hay provisiones que el protagonista debe recordar para cumplir su objetivo, como no toques
esto o morirás o no lograrás tu objetivo.